Buenos días a todas y todos. Vamos a dar el inicio al evento sobre los 5 grandes bosques de Mesoamérica, una iniciativa regional para el clima, la biodiversidad y la gente. Mi nombre es Jeremy Radichowski, soy el director regional para Mesoamérica y el Caribe de la WCS. Es un gusto y privilegio estar con ustedes aquí. En este evento vamos a discutir cómo en una alianza multisectorial podemos salvar los 5 grandes bosques de Mesoamérica como un modelo mundial en la protección del clima, la biodiversidad y para la gente. El evento será organizado en 3 partes. Primero, una presentación y video corto sobre la iniciativa. Segundo, un panel con los ministros de Ambiente de la región y también con representantes de los pueblos indígenas. Y finalmente, un panel con Carlos Manuel Rodríguez, el CEO y presidente del GEF, además de Javier Manzanares, el director adjunto del Fondo Verde. Así que vamos a iniciar con palabras de introducción y bienvenida por parte de Carlos Manuel, presidente y CEO del GEF. Muchas gracias a Jeremy, a don Javier, a los ministros. Don Javier, ¿cómo está usted? No lo había saludado, a los viceministros y ministros por estar aquí en el pabellón de todos ustedes, del Fondo Verde y del GEF. A lo largo de los últimos 3 días he tenido varias intervenciones que para mí reflejan muchísimo algo que hicimos los centroamericanos, que tal vez no nos hemos dado cuenta, los centroamericanos y los demás que están en esta COP deben darse cuenta. Nosotros los centroamericanos fuimos los primeros en posicionar naturaleza en una cumbre de clima, cuando en la COP25 en España lanzamos la iniciativa 5 Bosques. Es más, fue la primera vez que yo vi una imagen de un jaguar en una COP de cambio climático. Y eso es fabuloso porque la COP26 ha puesto a la naturaleza en el centro de la gestión del clima. Y eso empezó porque nosotros, y yo en aquel momento era colega de todos ustedes, nosotros trajimos al conocimiento de la COP, a los actores de la COP, la necesidad de hablar del tema de bosques de una manera más integral, buscando esos objetivos de mitigación y adaptación. Y aun cuando el tema de bosques ya venía de hace muchos años atrás, déjenme decirles, era otra cosa. Yo hoy decía que yo me siento como un doble agente, porque yo he sido negociador de la CBD y negociador de cambio climático. He estado en las 2 convenciones. Y yo no le decía a los de cambio climático que estaban en CBD, ni les decía a los de CBD que yo estaba en cambio climático, pues yo no me sentía a gusto. No me sentía a gusto. Y hoy caminando, o esta semana caminando a lo largo y ancho de estos pabellones, yo no sé si estoy en una COP de cambio climático o estoy en una COP de CBD. Pero qué maravilla más grande. Y eso en gran medida fue aquel evento que hicimos los centroamericanos, donde con el Fondo Verde y el GEF pusimos una imagen de un jaguar. Y lo que plantamos allá hoy crece. Y tenemos que sentirnos muy orgullosos de lo que hemos hecho. Lo hemos hecho de una manera que ha trascendido la región y ha trascendido los fines y los objetivos de la convención. Ha tenido tanta influencia y tiene tanta fuerza esa idea que nació por los centroamericanos con ayuda de la CCD en la COP25, que hoy tenemos al Fondo Verde y al GEF en un pabellón pensando y planificando futuro, donde hoy no tenemos la menor duda que podemos hablar de un proyecto a largo plazo en corredor seco y un proyecto a largo plazo en 5 bosques, que es el producto de los esfuerzos de la CCD en su proceso de integración, que es producto del esfuerzo de conservación de los países, que es producto de 30 años de invertir el GEF en los países, a nivel de los países, a nivel regional con el corredor mesoamericano. Eso ha generado las condiciones idóneas para que el Fondo Verde pueda venir con un proyecto grande, regional, a una escala nunca antes pensada. Eso es lo que necesitamos ver en otras regiones, eso lo necesitamos ver en la cuenca del Amazonas, en la cuenca del río Congo, en los estados Balcanes, en la
en las zonas del Sahel africana. Y nosotros, el Fondo Verde del GEF, hemos ido aprendiendo poco a poco. Y no es casualidad que hoy, o es una casualidad divina, que hoy estamos, 2 años después, el Fondo Verde y el GEF, con todos los ministros, hablando de esto con comunidades indígenas, que es el otro elemento importante y fundamental. Si usted ve en los 5 bosques, los actores sociales del paisaje son las comunidades indígenas, y también me siento tremendamente feliz en una COP de cambio climático tener el tema de naturaleza y el tema de comunidades indígenas en el centro de ella. Y las comunidades indígenas no están aquí a pedirnos un favor, a pedir ayuda. Las comunidades indígenas están aquí para darnos la mano y ayudarnos a sacar adelante la tarea. Sin ellos no la vamos a poder hacer. Así que pues este es tal vez, digamos, el elemento más fuerte que yo veo de este proceso que empezamos los centroamericanos, la CCAD, los fondos, trabajando de una manera que nos puedan llevar a pensar que vamos a tener esas capacidades para lograr impactar. Ahora, los retos son muy grandes. Los retos son muy grandes porque el impacto del cambio climático nos da duro, y de ahí Corredor Seco es la inversión en adaptación, 5 bosques es la inversión en adaptación y mitigación para lograr los objetivos que requerimos, y que eso es tremendamente importante. Y de aquí el rol de los actores locales, no solo comunidades indígenas, sino también comunidades campesinas, que eso es muy importante. Centroamérica, con algunas excepciones, ha perdido el 20-25% de sus bosques en los últimos 20 años. Hoy, Centroamérica es más vulnerable a los efectos extremos del cambio climático por no tener el bosque que se tenía. Y ese bosque que se perdió no generó riqueza, no generó prosperidad, no hubo una distribución del ingreso. Todo lo contrario, nos hizo más vulnerables climáticamente y socialmente. Y de ahí la necesidad de poder avanzar. Concluyo diciendo, y lo comentaba con el ministro Rojas hoy en la mañana, que así como Centroamérica en su proceso de integración va estableciendo toda una estandarización de normas y de procedimientos, Centroamérica se integra en comercio, en industria, en aduanas, en migración. Debemos hacer lo mismo a nivel de la gestión del manejo de la biodiversidad. Como trabaja Guatemala y como trabaja Costa Rica en el manejo de las áreas silvestres protegidas es muy diferente. En Guatemala los guardaparques no tienen autoridad de policía, en Costa Rica sí lo tienen, y ligan con la misma realidad. Yo no sé cómo hacen unos guardaparques en Laguna del Tigre o en el Mirador, allá adentro en las zonas del Petén, para poder operar si no tienen capacidad, autoridad de policía, ante los mismos flagelos del crimen organizado y de las actividades ilegales. La gestión del manejo financiero de las áreas silvestres protegidas, las estructuras de gobernanza de las áreas protegidas son diferentes en todos nuestros países. Creo yo que estos proyectos tienen que ayudarnos, al igual que lo hemos hecho en las otras agendas de desarrollo de la región, tienen que ayudarnos a estandarizar para poder hacer una mayor capacidad de impacto y sobre todo la necesidad de poder compartir lo que funcione y lo que no funciona. Y todos nuestros países tienen buenísimas experiencias de cosas que funcionan y cosas que no funcionan, pero no hemos podido avanzar en ese intercambio, y me parece muy bien. Si nosotros tenemos políticas de gestión de la biodiversidad de manera homologadas, similares, rompemos con esas asimetrías operativas y diferencias operativas en nuestros países, y hacen que la gestión del manejo de la biodiversidad sea mucho más integrada que lo que tenemos hoy. Así que los proyectos Corredor Seco, 5 bosques, es una gran oportunidad. El GEF, 8, al igual, es otra gran oportunidad de poder seguir avanzando en poder ayudar a los países en implementar sus políticas nacionales y regionales con relación con las convenciones. El GEF va a alocar y distribuir más recursos usando una nueva variable que le va a dar más peso en la distribución de los recursos a aquellos países más vulnerables, y eso es un elemento tremendamente importante.
además del hecho de que va a buscar darle a los ministros más flexibilidad en el uso de los recursos. Anteriormente, el GEF le da recursos para biodiversidad, recursos para cambio climático, recursos para degradación de suelos, y usted no se sale de esas reglas. Hoy ya eso no tiene ningún sentido, ya que la ciencia y la experiencia nos dice que el abordaje tiene que ser más integral, así que van a tener total flexibilidad, porque yo sé que cualquier inversión que se haga en biodiversidad va a tener beneficios climáticos y viceversa. Así que nos movemos hacia un esquema donde buscamos optimizar y maximizar esos recursos, pero también es una oportunidad muy importante y muy grande para poder generar más recursos y más acceso a la sociedad civil. El GEF busca en el GEF 8 generar más acceso a sociedad civil, mucho más allá de lo que hemos hecho con el programa de pequeñas donaciones. Queremos aumentar y crear mecanismos dedicados a comunidades indígenas, a mujeres y a jóvenes, que no, de otra manera no tienen acceso, y de ahí vamos a crear mecanismos para poder accesar recursos. Pero también en esa aspiración de generar más recursos, más impacto y más acceso, queremos hacer lo mismo con alcaldes en las ciudades. Centroamérica se vuelve cada vez más urbana y tenemos que accesar los recursos GEF de una manera más directa a los alcaldes, y el programa de ciudades sostenibles se va moviendo en esa dirección, que nos va a ayudar en todos los temas de la transición a economías bajas. Así que pues muchísimas gracias de acompañarnos el día de hoy y pues espero que tengamos una actividad muy, muy productiva. Gracias, Jeremy. Muchas gracias, Carlos Manuel. Vamos a seguir con un pequeño video, un video corto sobre los 5 bosques. From Mexico to Colombia, from the Pacific to the Caribbean, and at 120,000 kilometers squared, covering 3 times the size of Switzerland, are Mesoamerica's 5 great forests. These 5 forests encapsulate the essence of Mesoamerica. Together, they shelter incredible biodiversity, with over 2,000 known vertebrate species, many that are rare and endangered, including jaguar, Baird's tapir, harpy eagle, and the Central American river turtle. They provide irreplaceable flyways and wintering grounds for migratory birds. Ancient culture is embedded within the heart of these forests, with vestiges of ancient civilizations across several World Heritage sites. More than 5 million people depend on the 5 forests, more than half of which are within indigenous territories with a diversity of cultures and languages. The 5 forests are also of global significance, as they keep approximately half of Mesoamerica's carbon stores locked away. But we are losing these incredible forests. Since the year 2000, 3 of Central America's 5 great forests have been reduced in size by more than 23%. This decline has been driven by an insatiable global demand for beef, as 90% of deforestation in the 5 forests is inflicted by illegal cattle ranching. This industry is sometimes used as a front for organised crime and drug trafficking. Indigenous peoples' autonomy, unique cultures and languages, biodiversity and our ability to stave off the worst effects of climate change are vanishing with every hectare of the 5 forests that is converted to pasture. The very identity of Mesoamerica is at stake, but it is not too late. Together we can still protect what makes Mesoamerica unique, awe-inspiring and wild. Governments, citizens, companies and local indigenous and Afro-descendant peoples are joining forces to turn the tide for Mesoamerica's 5 forests. We are providing economic alternatives that result in more trees, fewer cows, and are compatible with local and indigenous cultures. We are supporting local people to fight for their rights to manage natural resources and protect their forests. We are ensuring we safeguard the region's most at-risk species.
Through protecting the 5 forests, Mesoamerican countries can meet their international climate commitments. Without the 5 forests, they cannot. By 2030, we aim to ensure that over the 5 forests there is 0 extinctions of species, 10 million hectares of land protected, 500,000 hectares of forest recovered, and 0 illegal cattle ranching. Mesoamerica's people, their culture, biodiversity, resilience to climate change, economic health, the very essence of Mesoamerica, all depend on this land. Join us and help conserve the 5 forests of Mesoamerica. Vamos a seguir con una presentación un poco más operativa sobre los 5 bosques y la iniciativa. Ante todo, quisiera agradecer profundamente al GEF, al Fondo Verde, a todos los ministros, viceministros, representantes gubernamentales, a la CCAD, a todos los participantes, panelistas en este evento y también a todos los que han apoyado a los 5 grandes bosques de Mesoamérica. Y quiero destacar también de que ya estamos trabajando sobre un proyecto de readiness con el Fondo Verde. Esperamos que en poco tiempo eso se convierta ya en un proyecto completo y lo ideal en cualquier mundo sería también complementarlo con fondos del GEF dentro de esos distintos mecanismos, tanto para el clima y la biodiversidad. Bueno, Mesoamérica es un lugar mágico. Los 5 bosques, la selva maya, la mosquitia, indio maíz tortuguero, la amistad y Darién, en su conjunto abarcan más de 120,000 kilómetros cuadrados, o sea, 3 veces más grande que el tamaño de Suiza. Todavía albergan todas sus especies de fauna carismática como el jaguar, una gran biodiversidad, también la juxtaposición de bosques y mar, el segundo arrecife más grande del mundo. Civilizaciones antiguas, pero también una cultura viva de personas que viven de los bosques en Mesoamérica. De hecho, la mitad de los bosques están manejados por pueblos indígenas o comunidades locales. La mitad del carbono superficial de Centroamérica se encuentra en los 5 bosques. Y también los 5 bosques son sumamente importantes para la adaptación y resiliencia al cambio climático. Proveen servicios como la protección de cuencas, la protección del agua, la regulación del clima local y también la mitigación de desastres naturales. Sin embargo, los 5 bosques enfrentan retos muy importantes en este momento. Como se mencionó en el video, 3 de los bosques en un periodo de 15 años se han perdido más del 23% de su cobertura. Más preocupante aún, 2 de los bosques están en peligro de cortarse en 2. La ganadería ilegal es responsable en estos lugares de deforestación reciente de más del 90% de la destrucción. Y muchas veces está vinculado con el crimen organizado, con un mecanismo donde vemos avionetas clandestinas llegando de Sudamérica, aterrizando en esos lugares más silvestres y menos gobernados de los países y nuevamente vinculado con el tema del contrabando de ganado, donde el ganado está utilizado como una excusa para acaparar tierras y también lavar dinero. En algunos momentos también se sospecha que está vinculado con la exportación formal de la carne desde México. Así que son retos muy importantes que enfrentar. Y por supuesto, Centroamérica, como mencionó Carlos Manuel, es una de las regiones más vulnerables al cambio climático. Estamos viendo estaciones secas, más largas, más intensas que antes, que está afectando a los bosques, a la fauna y también a la gente. En cuanto a la seguridad alimenticia, también en términos de calidad de aire. También estamos viendo en la estación lluviosa huracanes y tormentas tropicales más fuertes, más frecuentes,
De hecho, solo el año pasado en Centroamérica se recibieron 2 huracanes de categoría 5 en un periodo de 2 semanas, que tuvo impactos muy fuertes, con 200 personas muertas, con 7 millones de personas afectadas, más de 2.6 mil millones de dólares de daños. Así que ahora más que nunca es muy obvio de que la seguridad ambiental es necesario, es una parte de la seguridad nacional, la seguridad regional y el bienestar humano de Centroamérica. Así que necesitamos ahorita una reactivación y transformación post-COVID para un futuro distinto para Centroamérica. En este contexto nace la iniciativa de los 5 grandes bosques de Mesoamérica. La iniciativa tiene 3 principios fundamentales. El primer principio es que es un movimiento, no solo un proyecto. Lo que vemos aquí, este conjunto de actores de distintos sectores, esta alianza trabajando en conjunto para los 5 bosques, creo que es lo más importante. Tenemos que abrir las puertas a todos los que quieren aportar y trabajar en conjunto con una estrategia única. El segundo principio es que tenemos que abordar la amenaza principal, a pesar de la dificultad y de lo complicado que es. Así que necesitamos una estrategia, como se ha hecho en Costa Rica muy bien, para cambiar los incentivos, para promover más árboles y menos vacas en los 5 bosques. Como tercer principio es el liderazgo comunitario y las soluciones locales. Tenemos que asegurar que los pueblos indígenas sean partícipes, sean líderes dentro de la toma de decisiones sobre las iniciativas regionales, y también que sean los beneficiarios principales de esas iniciativas. Y bien, como mencionó también Carlos Manuel, necesitamos armonizar las metas. Ya no podemos hablar sobre biodiversidad y cambio climático y desarrollo humano como cosas separadas. Tenemos que trabajarlo en conjunto. Y qué bueno ver al GIF, el GCF, aquí juntos en un solo pabellón. Yo creo que ya vamos llegando a este punto. A la vez, a nivel nacional y regional, tenemos que armonizar las políticas, especialmente las políticas ambientales, agrícolas, pero también de desarrollo social y económico, prevención de desastres. Y de hecho, creo que en Mesoamérica es una región líder ahorita en el tema de AFOLO, una iniciativa que está básicamente juntando, dialogando entre los ministerios de agricultura y ambientales. Y por último, es necesario armonizar el financiamiento para la conservación de los bosques, con fondos multilaterales, juntos con los bilaterales, pero también con las inversiones estatales y del sector privado. Tenemos que asegurar que las inversiones de los países estén coherentes con las inversiones también de los multilaterales y las donaciones. Destaca mencionar de que esta iniciativa ha sido el producto de un proceso largo de consulta y consenso. De hecho, durante varios años y varias instancias se ha ido hablando sobre cómo abarcar estos temas. Como mencionó bien en la última COP de Madrid también se presentó esta idea, es ahí donde Carlos Manuel, entonces ministro de Ambiente de Costa Rica, también pudo presentar un poco sobre la iniciativa y se ha ido creciendo hasta el momento. También es importante destacar de que no solo es una iniciativa, sino también está integrado dentro de las políticas regionales de la CCID y de la región. Así que ya los 5 bosques son una parte fundamental de la estrategia regional de ambiente, también en el compromiso climático regional de AFOLO 2040, que se va a estar presentando este miércoles por parte de la CCID y todos los ministerios. Y por último, como bien se mencionó, hay mucha atención aquí en la COP sobre la Amazonía, el Congo, Indonesia, los 3 grandes bosques del mundo. Y con mucha razón, son súper importantes. Pero también es importante visibilizar los 5 bosques de Mesoamérica. Así que hemos intentado visibilizarlo con el apoyo de personas como Leonardo DiCaprio, por ejemplo,
Pero la idea es visibilizar y asegurar que los bosques de Mesoamérica no se quedan en el olvido. Bien, la iniciativa tiene 5 ejes de acción. El primer eje de acción es contrarrestar los motores principales de la deforestación, siendo la más importante el tema de la ganadería y la ganadería ilegal. Por medio del trabajo con empresarios, básicamente buscando que el sector productivo pueda cumplir con los requisitos de cero deforestación. También cerrando los mercados de contrabando y los mercados ilegales. Y como bien mencioné antes, la armonización de políticas. El segundo eje es mejorar la gobernanza y el manejo de las áreas, incluyendo áreas estatales, pero también territorios indígenas y áreas manejadas por comunidades locales. Como tercer eje, mejorar los medios de vida compatibles con los bosques que puedan sustituir o competir con la ganadería. Así que opciones como el cacao, como el chate, que son más compatibles con el bosque, pero también con la cultura local y que pueden proveer alternativas económicas a la ganadería. El cuarto es la restauración y saneamiento, o sea, buscando restaurar áreas ya degradadas, especialmente por la ganadería, pero también de una forma que pueda apoyar directamente a la economía local. Y por último, la ciencia y el monitoreo para asegurar que estemos cumpliendo con estas metas de una forma rigurosa y comprobada. Así que juntos, si podemos hacer estas acciones, creo que podemos lograr las metas de proteger 10 millones de hectáreas de bosque en Mesoamérica, recuperar 500,000 hectáreas ya degradadas, 0 extinciones de especies, 0 ganadería ilegal en los 5 bosques y también mejorar el bienestar humano, privilegiando los pueblos indígenas y comunidades locales dentro de los 5 bosques. Bien, es una iniciativa muy ambiciosa, los retos son muy fuertes, especialmente en algunos lugares, así que mucha gente nos pregunta, ¿es posible lograr estas cosas? Pero lo que quisiera hacer es destacar rápidamente algunos logros recientes de los países para que puedan ver que sí es posible. En Panamá se han hecho avances muy importantes en el tema de reconocimiento de los pueblos indígenas en las áreas protegidas. De hecho, destacándolo aquí en la COP. En Costa Rica han doblado su cobertura boscal durante los últimos 30 años y ganaron el premio de Earthshot, un gran logro a nivel internacional. En Nicaragua se ha declarado nuevas áreas protegidas y están en proceso de trabajar en declarar más. Ay, perdón. En Honduras se está enfrentando retos realmente existenciales en la mosquitia, pero el gobierno sí ha hecho acciones muy contundentes para parar y frenar estos efectos. En Belice se está trabajando para mantener la conectividad entre la parte sur y la parte norte de la selva maya por medio del Maya Forest Corridor. Y quisiera terminar y culminar con un ejemplo de Guatemala, un ejemplo de una alianza multisectorial que ha recuperado territorio dentro de las reservas de la biosfera maya, especialmente en las concesiones comunitarias forestales de Petén. Así se ve en el año 2009, eso fue el titular. La reserva de la biosfera maya estaba bajo mucha presión en esta época, hace 12 años. Pero por medio de esfuerzos multisectoriales, básicamente el sector, el gobierno, además de otros sectores, se juntaron juntamente con ACOFOP y las comunidades forestales para crear puestos de control nuevos en la reserva, para incrementar los patrullajes y operativos. También en el tema de justicia ambiental, sentenciando a algunas personas muy fuertes. Y en total se han logrado recuperar más de 155,000 hectáreas de bosque que estaban en manos del crimen organizado, ya regresados a la mano del Estado.
Así que áreas que se veían así en el 2009, ahora se han recuperado y se ven así, por medio de la regeneración natural. Se ha regresado la fauna. Importante también, se ha restaurado la gobernanza, la estabilidad local para ya iniciar con procesos de restauración activa, economías locales. Y hace más o menos un mes, aquí se puede ver el ministro Rojas, se ha dado en un área donde las concesiones forestales estaban siendo canceladas o suspendidas. Se han renovado los contratos de concesión ahora y de hecho se han otorgado nuevas concesiones, básicamente dando la tenencia a los recursos a comunidades locales. Así que mucho puede pasar en 10 años, pero en la Reserva de la Biosfera Maya en Guatemala, por primera vez en la historia, tenemos una ganancia neta de bosque. Así que el punto es de que sí se puede lograr revertir las tendencias, salvar los 5 bosques y también Mesoamérica puede servir como un modelo para el mundo de cómo se puede trabajar en conjunto para los fines tanto del clima, de la biodiversidad y el bienestar humano. Gracias. Así que vamos a transicionar ahora a un panel. Quisiera solicitar que los ministros, también Levi, si pueden subir al escenario y vamos a tener un periodo moderado por el doctor Chris Jordan. Así que, por favor. Hola, ¿me puedes pasar una silla? Creo que es mejor. O uno de esos. Gracias, Jeremy. Yo soy Chris Jordan de Rewild. Voy a ser el moderador para este distinguido panel. Hoy con nosotros tenemos varios ministros, viceministros, representantes de los distintos países de Mesoamérica. Tenemos el ministro Orlando Abet, que es el ministro del Desarrollo Sostenible, el Cambio Climático y Gestión de Riesgos de Desastres de Belice. Tenemos el viceministro Javier Gutiérrez, que es el viceministro del Medio Ambiente y Recursos Naturales y el secretario presidencial de Cambio Climático de Nicaragua. Tenemos el viceministro Francisco Escalante, que es el viceministro del Instituto de Conservación Forestal de Honduras. Tenemos con nosotros el ministro Milciades Concepción, quien es el ministro del Medio Ambiente de Panamá y el próximo presidente pro tempore de la Comisión Centroamericana del Ambiente y Desarrollo. También tenemos el distinguido ministro Mario Rojas, quien es el ministro del Medio Ambiente y Recursos Naturales y el presidente pro tempore de la CCAD. Tenemos Patricia Campos, la directora del Cambio Climático del Ministerio del Ambiente y Energía de Costa Rica. Y tenemos a Levi Sucre, quien es el coordinador de la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques y del pueblo indígena Bribri de Costa Rica. Vamos a darles 3 a 5 minutos a cada quien del panel. Les pedimos disculpas por no tener más tiempo, pero queríamos que todos tuvieran la oportunidad de hablar y que todos los países tuvieran representación en este evento para demostrar la unión entre los gobiernos de la región y así la potencial que realmente tiene esta iniciativa para convertirse en un modelo para el mundo de la conservación regional. Alexa está detrás, ella tiene rótulos para avisarles cuando les quedan 2 minutos y después cuando ya terminan los 5 minutos. Ya estamos un poco atrasados, así que les pedimos que por favor intentan hacerlo dentro de 5 minutos. Y para comenzar, a cada quien vamos a darle la misma pregunta, que es ¿cuáles son los avances, retos y oportunidades principales para esta iniciativa en sus respectivos países y para Levi a nivel regional con respecto a los pueblos indígenas? Así que creo que podemos comenzar tal vez con Levi. Y vamos así con los demás.
Buenos días, buenas tardes, se me cruzan los, no sé si estoy de allá o estoy de este lado del océano, pero bueno, buenas. Ya mi nombre es Levi Sucre, soy indígena Bribri y coordinador de la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques, que trabajamos con organizaciones indígenas y comunidades locales desde Panamá hasta México. Y en la región mesoamericana ha evolucionado en los últimos años a un conocimiento indígena, que es que los bosques sí se pueden convivir con los bosques, la gente y los bosques. Y eso es lo que estamos viendo en esta iniciativa. Es clave la participación de los pueblos indígenas y comunidades locales en la protección de los bosques. Y estamos ahora en la región enfrentando los pueblos indígenas y toda la región en sí, dos fenómenos muy importantes. El primer fenómeno es el impacto del cambio climático, que aquí Jeremy lo expuso bien con fotos totalmente ilustrativas de lo que pasa en la región. Y también estamos presentando el fenómeno del narcocorredor para Estados Unidos. Y eso es un problema seriosísimo para los pueblos indígenas. Ya están fuera de nuestro control, porque no solamente nos ponen en inseguridad, sino también nos pone vulnerables para defender los bosques que tanto hemos cuidado durante mucho tiempo. Entonces, esta iniciativa de los 5 bosques no solamente es para preservar el ecosistema, la biodiversidad, la vida de los mesoamericanos, de los islas que vivimos en Mesoamérica, sino también para salvaguardar nuestra propia vida y nuestra propia convivencia armónica como pueblos indígenas de la región. Entonces es una iniciativa que va más allá del cambio climático para los pueblos indígenas. Es una iniciativa que va a buscar también el reconocimiento del aporte y conocimiento de los pueblos indígenas en materia de convivencia con los bosques. Y estoy muy feliz de estar aquí hace muchos años que no tenía esta oportunidad de estar con los tomadores de decisiones de la región juntos, ahí en una sola reunión. Yo creo que eso ocurrió allá cuando se inició el corredor biológico, Carlos Manuel, por ahí estamos bastante juntos. Y hoy estar aquí y que esta foto sea icónica en el futuro, de que volvamos a iniciar un proceso juntos, todo Mesoamérica, para conservar nuestros bosques. Y finalmente, pues estoy bastante preocupado también porque en esta COP hay muchos países con mucha demagogia ambiental. Se acaban de anunciar 1.57 billones de recursos para los pueblos indígenas, pero hasta esta altura no se ha podido llegar a un acuerdo sobre la implementación del artículo 6 de la cumbre de París. Entonces, estamos como, todo no es plata. También es derechos y los pueblos participación. Y este acto que tenemos hoy aquí con los 5 grandes bosques, quisiera que también fuera ejemplo para estos países de incorporar las voces de los pueblos indígenas, de estar juntos, dialogando, estar construyendo juntos y no tratando de vulnerar derechos solamente para borrar su huella de carbono con objetivos perversos, dando recursos simplemente para decir ya cooperé. Entonces los pueblos indígenas estamos muy preocupados por eso, porque no se ha logrado este acuerdo. Y esperamos pues que seamos la región mesoamericana, sigamos siendo ejemplo para el mundo en participación e inclusión de los pueblos indígenas y comunidades locales en estos temas trascendentales para nuestra región y para la humanidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Levi. Y sí, nosotros siempre hemos intentado integrar a los pueblos indígenas desde el inicio de la iniciativa y ojalá siga así para que haya muchos más escenarios con la participación de todos. Ahora pasamos a Patricia. Muchísimas gracias. Tengan muy buenos días todos y todas. En realidad, esta iniciativa de los 5 bosques es una iniciativa que venimos trabajando a nivel regional hace ya algunos años, algún par de años más o menos aproximadamente. Es una iniciativa que crea un reto para la región, un reto interesante, un reto bonito, porque es un reto de co-creación de un modelo de gestión regional que nos permita la protección de esos bosques. Es un reto que nos permite generar políticas en cada uno de nuestros países para poder conservar y preservar ese patrimonio tan sagrado para la humanidad como son los bosques en Centroamérica. Ya bien lo dijo Jeremy en su presentación, que son bosques que nos ayudan a capturar un 47% de carbono
a nivel mundial. Eso refleja la importancia de preservar esos bosques en el mundo. Realmente a nivel de Costa Rica nosotros hemos venido trabajando desde hace mucho tiempo. Tenemos muchos ejemplos y muchos modelos en conservación de nuestros bosques y tal como lo decía don Carlos Manuel, nos ha permitido poder relacionar o poder trabajar de manera conjunta tanto el tema de cambio climático, el accionar climático, como el tema de biodiversidad desde su perspectiva de convención de biodiversidad. Tenemos ejemplos claros como nuestro Plan Nacional de Descarbonización, que fue lanzado en el año 2019, donde tenemos un eje importantísimo en soluciones basadas en la naturaleza, y es ahí donde reconocemos que no solamente nuestros bosques en general, la biodiversidad genera importancia enorme en este modelo de desarrollo económico que estamos apostando como país para el año 2050, para alcanzar esa carbono neutralidad. Pero no solamente se trata de un modelo de desarrollo descarbonizado, sino también resiliente. Se trata de generar esta transformación de la economía, pero eliminando las vulnerabilidades actuales. ¿Y cómo podemos cómo podemos eliminar esas vulnerabilidades? Precisamente con esa protección de bosques. Nuestra política también de adaptación reconoce también la importancia que tienen nuestras áreas protegidas, nuestros corredores biológicos, nuestros bosques en este andar que tenemos para poder generar esa resiliencia al país de una manera inclusiva, de una manera justa, donde integremos las comunidades, donde integremos los pueblos indígenas. Reconocemos la importancia que tienen nuestros pueblos indígenas, nuestras comunidades en todo este reto que tenemos como país. No es casualidad que desde el año 85, por ahí, hayamos logrado empezar la reversión de la deforestación en Costa Rica, producto de modelos como el pago de servicios ambientales, que no es ni más ni menos un reconocimiento que se da a los dueños de los territorios con bosques por ese manejo, por esa gestión encaminada y orientada en la protección de los bosques. Es un modelo que ha sido replicado, y es un modelo que ha generado grandes frutos porque se ha podido demostrar que un buen manejo de bosques también puede generar ingresos para las familias. No necesariamente tenemos que hablar de ganadería ilegal, no necesariamente tenemos que hablar de deforestación para poder generar esos ingresos familiares que permitan la reactivación económica verde que tanto está ocupando en este momento la humanidad. Y para finalizar, dentro de nuestro plan de acción en adaptación que pretendemos tener finalizado y presentado para el año 2022, este será un eje fundamental, el tema de protección de bosques, el tema de protección de corredores biológicos, el tema de soluciones basadas en la naturaleza, como ese eje primordial para poder generar esos territorios resilientes, adaptados, descarbonizados, y en medio y como un eje transversal esa inclusión de todos los sectores en el país, desde las comunidades locales, los pueblos indígenas, el sector privado, la sociedad civil como tal, los entes gubernamentales. Esto es un compromiso país, esta protección de los bosques es un compromiso país al más alto nivel, y es a eso a lo que estamos apostando en nuestro plan de adaptación que estaremos lanzando próximamente en el 2022. Quiero finalizar dándoles un saludo cordial de parte de la ministra Andrea Mesa. Lamentablemente no pudo participar por un tema de agenda, pero siempre como país muy comprometidos a colaborar y a trabajar con toda la región a través de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo, que ha sido un eje fundamental para fortalecer nuestras iniciativas regionales. Y muchísimas gracias por el espacio y gracias. Muchas gracias, directora. Y sí, Costa Rica es un país que recibe mucha atención por su modelo exitoso y es bien merecido. Pero también en Mesoamérica tenemos otros casos de éxito en contextos muy difíciles, como es el caso de Guatemala y el Petén. Así que ahora pasamos la palabra al ministro Rojas de Guatemala. Muchas gracias. Buen día a todos. Es un verdadero gusto estar
con ustedes compartiendo en tan importante foro al lado de tan importantes tomadores de decisiones. ¿Qué retos hemos encontrado nosotros en Guatemala? Hace 3 o 4 años, junto a mi equipo, iniciamos una estrategia ambiental, la cual sería presentada a quien hoy es nuestro presidente. Afortunadamente encontramos en la figura del presidente de Guatemala a alguien muy interesado y abierto a trabajar por el medio ambiente y por la conservación de los recursos naturales. Y también encontramos varios retos, porque la gestión ambiental en nuestro país históricamente ha recibido muy poco apoyo económico. Tenemos carteras como comunicaciones para trabajar la infraestructura de nuestro país, la cual recibe muchísimo presupuesto. Y nos venimos a encontrar con que la gestión ambiental en Guatemala recibe demasiado poco. Para un país tan grande, con tanta vocación forestal, con más de 18 millones ya de habitantes, es un presupuesto que no respondía a necesidades adecuadas. Y lo que encontramos es que la forma en la que podemos hacer una gran diferencia en la gestión ambiental de nuestro país es precisamente involucrando a nuestros ciudadanos en el cuidado del medio ambiente. Luego nos encontramos con el interesante modelo de los concesionarios de Petén o las concesiones forestales como todos las conocemos y empezamos a dialogar con los líderes hace ya más de 2 años para encontrar rutas en común. Gracias a ese entendimiento que tuvimos, nos alegra comentarles que ya a finalizar el 2º año de gestión de la actual administración, el gobierno le ha autorizado a los concesionarios más de 200,000 hectáreas extra en protección. Gracias a esto, el modelo de concesiones forestales de Petén, que es un modelo que involucra directamente a las comunidades en el cuidado y protección de los recursos naturales, nuestro país, según nos informan, está dentro de los modelos más exitosos a nivel mundial en este modelo. Observábamos gráficas en las cuales participa únicamente el Estado y gráficas en las que participa el Estado y la comunidad. Y si ustedes pueden encontrar en línea las imágenes, es dramáticamente fuerte el cambio y la diferencia en esta gestión. Creemos que un modelo que involucra a comunidades y que involucra a los ciudadanos es mucho más interesante de replicar. También comentábamos con don Carlos Manuel en la mañana en una reunión muy interesante que tuvimos que ya es tiempo que la región también hable el mismo lenguaje, no solo en modelos de integración aduanera, integración económica, sino también en integración de entes generadores, entes reguladores ambientales. Y creemos que si seguimos por el camino que hemos allanado en el presente año, vamos a llegar a un buen término, a un modelo más interesante ya a nivel regional. Naturalmente, nuestros bosques enfrentan amenazas por narcotráfico, ganadería ilegal y muchas otras cosas, pero definitivamente nosotros creemos que si logramos estas 2 líneas de trabajo, una, involucrando a nuestros ciudadanos y 2, trabajando con una sola voz, con una sola línea a nivel regional, definitivamente vamos a convertirnos en un modelo a imitar por el resto del mundo. Agradecemos infinitamente el apoyo de instancias como CCAD, como Jeremy y su equipo, que definitivamente están para trabajar de la mano con esta línea de pensamiento. Sin el ánimo de monopolizar la palabra y optimizar el tiempo, yo les quiero agradecer mucho y cedemos la palabra al siguiente. Muchas gracias, ministro Rojas. Ahora pasamos la palabra al ministro Concepción, otro país donde han habido bastantes logros alrededor de la deforestación y los 5 bosques. Buenos días, muchas gracias y bienvenido a todos los presentes, a los panelistas. Respondiendo la pregunta sobre lo que cada país estamos haciendo para incorporar a los pueblos indígenas en la protección y en la gestión de los bosques que conforman finalmente los 5 bosques de Centroamérica, queremos hacer énfasis que nosotros y debemos ver estos 5 bosques como un solo
corredor mesoamericano y quiero que el mundo no pierda eso de perspectiva, porque a veces la palabra 5 bosques se puede entender como segmentados y no estamos segmentados, somos un solo corredor mesoamericano que en varios países coincide un bosque con el otro. Por ejemplo, en Panamá el Pila coincide con Costa Rica, que es binacional, la protección del Parque Internacional de la Amistad. Pero no perdamos esa perspectiva porque el sentido de los 5 bosques es precisamente ese flujo migratorio ecosistémico desde México hasta Colombia. Entrando en materia, Panamá desde hace 2 años con la administración del presidente Laurentino Cortizo Cuen, hemos dado grandes avances en incorporar a los pueblos indígenas y a los campesinos, a la gente que vive en las áreas rurales muy pobres, al desarrollo y a la gestión ambiental de sus tierras. A 3 meses de nosotros haber tomado en el 2019, en 1 de julio, posesión del nuevo gobierno, a los 3 meses emitimos una resolución ministerial en que reconocimos los derechos de los pueblos indígenas en las áreas protegidas. Tenían decenas y decenas de décadas reclamando su tenencia de la tierra en áreas protegidas, porque como es de conocimiento casi en todos nuestros países dentro de las áreas protegidas, no se puede titular. Se reconocen los títulos previos a la creación del área protegida y los derechos posesorios. Entonces nuestros indígenas tenían esa inquietud, esa demanda social y nosotros pues se la dimos, que lo presentamos precisamente en la COP25 en Madrid y hemos estado trabajando en equipo con nuestros hermanos indígenas. Hace poco firmamos un convenio del Ministerio de Ambiente con uno de nuestras comarcas, la comarca Emberá, para la gestión ambiental en sus diversas tierras que tienen que ellos están ubicados en diferentes provincias, en el área de Darién, Panamá Norte. Y lo importante es que, y no es casual, que en la mayoría de estos 5 bosques residen indígenas en cada uno de nuestros países, afrodescendientes, pero en casi todos o en todos residen indígenas y eso no es casual. Esa protección de los bosques es precisamente por la vocación que ellos tienen de sus bosques, en la protección. Los bosques para nuestros pueblos indígenas son el supermercado, la farmacia y la tienda de construcción. Ahí es donde buscan todo. No es como la ferretería, los materiales de construcción. No es como nosotros en las ciudades que vamos a un centro comercial y hay de todo allí. Ellos del bosque. Entonces, si no lo cuidan, se les fueron las medicinas, la comida y la ferretería. Entonces, hay que aprovechar esa cultura de nuestros pueblos indígenas, de su relación con sus ecosistemas para seguir protegiéndolos y que gente extraña, foránea, no usurpe o no les quite sus tierras, que muchas veces no están dentro de la figura legal de comarcas. Hace poco también el Ministerio de Ambiente de Panamá emitió una resolución para reconocer el derecho de uso de suelo, no de titularidad, de las personas que están antes de la creación de las áreas protegidas, para que también se sientan partícipes de la protección de esos recursos naturales. Por muchas décadas hemos estado hablando de gestión ambiental, de protección, y muchas veces lo hemos hecho desde las oficinas centrales y no incorporamos a las comunidades y las comunidades no se han empoderado. Ven a los funcionarios de nuestros ministerios como enemigos cuando llevamos programas de desarrollo. Entonces, ya me levantaron el letrerito, ¿no? Entonces, para terminar, y quería contarle muchas cosas, pero el tiempo vale mucho. Sí, pues nosotros, los poblados indígenas para Panamá son muy importantes en la gestión ambiental. Sin ellos y sin las
campesinos que viven en esas áreas rurales, jamás vamos a proteger esos 5 bosques. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro Concepción. Y ahora pasamos la palabra al viceministro de Honduras, del Instituto de Conservación Forestal. Muchas gracias. Muy buenos días. Es un gusto compartir este espacio, este panel con ustedes, ministros, viceministros, representantes de pueblos indígenas. Señor Carlos, Javier, un gusto. Voy a hacer mías tal vez el pensamiento y las palabras de un prócer en la región centroamericana. Francisco Morazán luchó por la integración centroamericana. Y es que cuando hablamos de ambiente, realmente no hay fronteras. Y lo hemos visto en la integración de miles de especies en un corredor biológico, en estos 5 bosques del mundo, de Mesoamérica, pero que le favorecen a la dinámica, al mundo. Ahí habitan el 12% de las especies de la región y en un territorio muy interesante, muy valioso. Creo entonces totalmente en que la integración de estos bosques son fundamentales para la vida de la humanidad, para los medios de desarrollo de las comunidades. Tenemos que reconocer que cada vez más el avance de la frontera agrícola, ganadera, el acaparamiento de tierras son los problemas a los que nos afrontamos como región. Sin duda, promovidos por una cultura extractivista, cada vez más de explotación de los recursos forestales, de acaparar un recurso que por años ha sido la tierra, ¿no? ¿Cómo hemos avanzado en Honduras? Primero, voluntad política. El presidente Hernández lanzó en el 2018 un SOS Mosquitia y eso nos posiciona con un interés político. Luego, reconocer que tenemos el problema y que tenemos que actuar ya. Honduras es uno de los primeros países en América Latina en avanzar fuerte, en fortalecer la gobernanza forestal a través de un acuerdo voluntario de asociación con Unión Europea, comercio de productos o subproductos de manera legal, pero también en delegar o en reconocer ese derecho ancestral de nuestros 5 pueblos indígenas afrohondureños, miquitos, tahuacas, Pech y los garífunas, que viven en la zona, que han vivido y que saben cómo administrar su recurso por toda una vida. Entonces iniciamos a reconocer ese derecho a través de la titulación de un poco más de 1.2 millones de hectáreas directamente a las comunidades. No son concesiones, son áreas que el Estado de Honduras a través del Instituto de Conservación Forestal, del INAH, Instituto Nacional Agrícola, ha reconocido que son ellos los titulares de esos terrenos. Eso enmarcado en el convenio, en el acuerdo 172, nos permite decir, administren, y el Estado será garante de que esa administración forestal se realice bajo esquemas de sostenibilidad. Por otro lado, en estos 8 años de gobierno se ha aumentado en un 4.2% la cantidad de áreas protegidas que tenemos en el país. Eso sin duda también nos trae un reto mayor a hacer ahora que ese modelo de protección, de conservación de los recursos se realice de forma coordinada. Es así que la ley nos da una facultad de coordinar a través de un Comité Nacional de Protección Forestal y de la creación de una fuerza de tarea contra el delito ambiental. Una fuerza de tarea que involucra ahora sí fiscales, procuradores de la República, las secretarías de Estado por competencia para poder hacer frente a la tala ilegal y la persecución del delito. ¿Cómo? Creando destacamentos multidisciplinarios en la zona. Y ahí hemos contado con el apoyo de WSS, la actividad de técnicos en campo que nos permitan identificar esos problemas a través del monitoreo, pero también puestos de control que nos permitan tener presencia en un territorio tan grande como es la Mosquitia hondureña. Por otro lado, hemos sido bastante ambiciosos en nuestra GNDC.
pasamos de 1 millón de hectáreas de áreas restauradas a 1.300.000 hectáreas, involucrando a los otros actores productivos, ganadería, agricultura, porque sí creemos que modelos silvopastoriles o agroforestales pueden ser una alternativa de producción más limpia, más amigable con el ambiente y disminuir la presión hacia las áreas naturales. Por último, quiero decirles que Honduras es un país con muchos retos, pero sin duda hemos avanzado en un protocolo forestal indígena, es decir, que sean los mismos pueblos quienes trabajen un protocolo de cómo administrar de manera eficiente, sostenible sus recursos naturales. Muchas gracias por el espacio. Gracias, viceministro Escalante. Ahora pasamos la palabra al viceministro de Nicaragua. Sí, muchas gracias. Nos parece importante que reconocer que hemos aprendido y seguimos aprendiendo a la población indígena y afrodescendiente sobre cómo debemos manejar nuestros bosques. Y lo que intentamos hacer ahora, creo que ya ellos lo han venido haciendo por muchos años y nos han venido dando mensajes de cómo hacerlo. Y en ese sentido, quería destacar un poco, quizás mucho de lo que ya se ha hecho referencia, pero en términos concretos, con lo que recientemente pasó en Centroamérica, pero más directamente en Nicaragua, porque el huracán Eta y Iota, que entró por el Caribe de Nicaragua, entró a velocidades mayores a los 200 kilómetros por hora. Alguien me dijo en su momento, entró como un Fórmula 1. ¿Verdad? O sea, yo no me puedo imaginar esas velocidades, y la primera barrera que se topó a esos huracanes fueron los manglares, ¿verdad? Después fueron el bosque, la mosquitia, bueno, Bozaguas con la mosquitia, y quizás si esos bosques no hubiesen estado ahí, el impacto hubiese sido mayor. Pero la gran pregunta es ¿quién reconoce eso? ¿Verdad? O sea, ¿quién reconoce todo el esfuerzo que hicieron nuestros bosques como barrera para reducir el impacto, ¿verdad?, de los 200 kilómetros por hora, que quizás las muertes fueron esas y no mayores por eso. Quizás la infraestructura dañada fueron las que tenemos y no fueron mayores. En el caso de Nicaragua perdimos el 8 puntos del Producto Interno Bruto. ¿Y quién reconoce eso? Ahora hay que restaurarlo, porque si no nos volvemos más vulnerables, ya lo dijo Carlos Manuel. Esos bosques quedaron totalmente arrasados. Hay que restaurarlos. En principio, pues el país está con la obligación de hacerlo. Tenemos que hacerlo. Independientemente que haya o no fondos, tenemos que hacerlo. Recientemente, cuando estuvimos con el secretario general, nosotros le dijimos, preferimos que no nos den dinero, pero que los países desarrollados reduzcan sus emisiones. Preferiblemente eso, porque Nicaragua está comprometido a hacer sus cosas, ¿verdad? Y a complementarla, pero ya no estar dependiendo que si nos dan o no para hacer los esfuerzos. Tenemos que hacerlo. Esos bosques hay que restaurarlos de una u otra manera. Viene otro huracán, nos vuelve a afectar y ya después lo que vamos a tener son llanos y no bosques. Entonces yo creo que ese mensaje de que nos ha venido haciendo la población indígena es importante, y yo creo que lo vemos muy claramente en este proyecto y por eso lo estamos apoyando. Y eso yo creo que, y la pérdida fue de $900 millones, ¿verdad? Muy conservador, que se perdió por esos dos huracanes, ¿verdad? Entonces yo creo que ese es, digamos, el primer mensaje. Y el otro, digamos, activo que nosotros podemos contribuir es a la gobernanza que hemos venido construyendo por más de 20 años en Nicaragua sobre la autonomía indígena, ¿verdad? Una autonomía que la reconoce la Constitución, ¿verdad? Que está conformada por 3 niveles de gobierno, que los 23 territorios indígenas son totalmente autónomos y tienen títulos de sus tierras comunales, ¿verdad? Y que a raíz de ese gran, digamos, esfuerzo es que ahora ellos gozan de universidades, gozan de un desarrollo, pero que tienen retos para el manejo de sus recursos naturales. Entonces, programas como este pueden perfectamente fortalecerlos y poder dar realmente fortalecimiento fuerte sobre su gobernanza. Y finalmente, pues a mí me parece que por la relevancia que tiene los bosques de Centroamérica, me sumo a lo que dijo el ministro de Panamá, realmente este debería ser bosques de Centroamérica, ¿verdad? Y deberíamos de escalarlo a una región que sea vista como de interés mundial, ¿verdad? Como un área de reserva biosfera, ¿verdad? O sea, que trascendamos un poquito a lo internacional, pero con un conocimiento pleno. Y definitivamente quería terminar diciendo que no podemos seguir deforestando. O sea, no podemos, y eso debería ser una
política muy clara, ¿verdad?, de no seguir deforestando, ¿verdad? Y eso yo creo que es algo que este programa debería de institucionalmente y en el marco legal trabajar fuertemente. Gracias. Muchas gracias, viceministro Gutiérrez. Ahora pasamos la palabra al ministro Javier de Belice. Muchas gracias. Belice también creo que nos unimos al proyecto de los 5 bosques de Mesoamérica, muy importante para nosotros. Sabemos de que nosotros tenemos la responsabilidad nacionalmente para proteger lo que tenemos en nuestro país, pero con el proyecto de Mesoamérica pienso que ya nos pasamos de solo de nacional a ya regional, porque ya lo vemos ya no sino como paisaje, como área transfronteriza, porque como dijo uno de los compañeros, que no hay frontera para los animales y los pájaros y todo, ¿verdad? Entonces es muy importante. Nosotros también tenemos algunos de los retos, especialmente en el área de deforestación, para agricultura, la ganadería. Tenemos algunos problemitas en la frontera Belice-Guatemala, que se está componiendo, pienso, porque tenemos buena amistad con la gente de Guatemala. Lo que ocurría hace años ya es mucho menos. Es más, tenemos las ONGs en Guatemala que hasta nos ofrecen plantas de árboles para ir aforestando. Entonces, todo eso quiere decir que se necesita esa colaboración entre los países vecinos y la región para poder avanzar. Nosotros también tenemos parte del país, especialmente la parte sur, donde están los grandes bosques del área, a donde vive la gente indígena, pero ellos no son dueños de sus tierras, sino que existen como tierras comunales. Pero recientemente, por el mismo problema de concesiones, se nos vino la atención porque ellos lo llevaron a la corte más alta del país, que es el Caribbean Court of Justice, a donde ahora tenemos ya hecho el protocolo para el FPIC Protocol, Free Prior Informed Consent, entonces tienen que involucrar. Otra cosa es de que, pero nosotros queremos que no sea solo de consulta con ellos, sino que hay que involucrarlos a ellos más. De tal manera de que de los 114 áreas protegidas, la mayoría de esos están administrados por ONGs, pero necesitamos más grupos locales de indígenas también, que ellos también manejen y administren el área donde ellos viven. El área donde estamos poniendo para los 5 bosques produce como el 50% del agua para el país. Parte del agua entra a Guatemala, como 30 kilómetros, regresa a Belice. Entonces, eso son cosas que tenemos que trabajar en conjunto, pero son muy importantes. No tenemos mucho problema con el problema de la ganadería ilegal, sino que solamente en la área fronteriza, pero vemos tal vez otros retos a donde podemos trabajar en conjunto, porque hay cosas que tal vez son por primera vez que los encontramos. Por ejemplo, ahorita Belice, los ganaderos quieren que se les otorgue licencias de armas, porque hay una invasión de coyotes que han venido de Estados Unidos, México a Belice, y todos quieren matar el coyote, ¿verdad? Entonces tenemos que ver cómo se hace. Entonces, para nosotros en el área forestal lo que tenemos que hacer es dejar y quitar los permisos por un tiempo para que los animales silvestres puedan reproducir y hacerse más, para que no tengamos los problemas que tenemos presentemente. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a nuestro panel. Creo que sí han contestado la pregunta de Jeremy muy bien, que si es posible, si resultados son posibles, es obvio que sí, son posibles, y también han demostrado la unión entre los distintos países de Mesoamérica para esta iniciativa, y hasta tenemos otros ministros y ministras en la audiencia también apoyando esta iniciativa. La ministra de Medio Ambiente de Honduras, el licenciado Augusto Valderrama, el ministro de Desarrollo Agropecuario de Panamá y otros. Así que muchas gracias, y ahora vamos a hacer una transición a un panel más pequeño, así que les invitamos a los ministros y Levi a bajar, al don Carlos Manuel, don Javier Manzanares y Yair Urriola Quiroz, si puedan subir aquí al escenario.
para finalizar el evento. Muchas gracias. Aquí tenemos don Carlos Manuel Rodríguez, quien es el presidente y CEO del GEF. A don Javier Manzanares, el director adjunto del Fondo Verde del Clima, y Yair Urriol Quiroz, el secretario ejecutivo de la CCAD. Vamos a comenzar dándole la palabra a don Javier Manzanares de 10 minutos sobre el rol del Fondo Verde para esta iniciativa y para en apoyo a los gobiernos de Mesoamérica. Gracias, y realmente no voy a utilizar los 10 minutos porque desde la intervención de Carlos Manuel, la participación de los ministros, en realidad se ha dicho, yo creo que todo lo que se puede decir. Por parte del Fondo Verde, pues un honor haber participado, seguir participando, pero haber contribuido con 1,3 millones de dólares a través de nuestro programa de preparación. Esto efectivamente fue en la época en la que Carlos Manuel era ministro de Ambiente de Costa Rica. Se ha traducido en un ejercicio que tiene que conllevar, y esto es lo importante, a la elaboración de una propuesta, de una nota conceptual. Si hablamos que inició el ejercicio en el 2018, que se presentó el Readiness con aprobación en el 2020 y nos encontramos en el 2021 en noviembre, yo lo que sí que animaría es a que ese nivel de ambición se incremente, ese nivel de rapidez se aumente para que podamos recibir por parte del Fondo Verde en una propuesta en la que colaboremos con financiamiento, colaboremos también con asistencia técnica. Asistencia técnica muy importante porque se ha expresado la importancia de tener una política que esté estandarizada en los países. En adición a eso, algo por aportar desde mi lado que no he escuchado mucho, es posible o deseable que esté integrado, y es la importancia que tiene también la protección de océanos. En este mismo escenario, 4 presidentes, Colombia, Panamá, Ecuador, Costa Rica, firmaban un acuerdo, y ese acuerdo en la ampliación de la protección de océanos, cuando miramos a Mesoamérica y al corredor, ese elemento deseablemente tendría que estar integrado en la propuesta y así deseablemente esperemos que sea. Otro punto adicional es el del sector privado. Se ha escuchado, para el Fondo Verde es pilar también que podamos incorporar a la iniciativa del sector privado en un proyecto de financiamiento a escala. Y ahí es donde entra en la complementariedad y es donde entra el papel del Fondo Verde. Nuestro mandato está en escalar y en poder llegar a esta dimensión de proyectos que verdaderamente es enorme en Mesoamérica. Los 30 años de experiencia y experiencia exitosa del GEF, un Fondo Verde que nos encontramos en nuestro 8º año de operaciones, pero que aprendemos de todas las lecciones y de todas el conocimiento que tiene un fondo hermano como es GEF. Aprendemos de ello para poder actuar de una manera más rápida en nuestro escalamiento de financiamientos. En adición a esto, yo lo que quería es animar a los ministros que han estado haciéndonos hoy su presentación para que se dirijan al Fondo Verde en la propuesta de financiamiento que todavía no hemos visto. Cuando teníamos la participación de pueblos indígenas, compartirles que esto, desde la perspectiva del Fondo Verde, no es una invitación a que los pueblos indígenas sean parte. Para nosotros es un requisito. Es más, nuestra política de pueblos indígenas se formula como una obligación a las entidades que canalizan fondos. El Fondo Verde hace sus financiamientos, sus contribuciones al cambio climático, las hace a través de entidades que se acreditan con nosotros.
No hay tolerancia en este elemento, igual que el elemento de género, que tampoco hemos escuchado mucho, pero que también estoy seguro que tiene que ser una parte integral de la conceptualización del proyecto de 5 bosques. Población indígena, población, género, son elementos obligatorios que deben contenerse dentro de cualquier formulación de una propuesta del Fondo Verde. Yo con esto realmente no me gustaría alargarme más, agradecer mucho por la invitación, esperar poder contribuir en la formulación de un proyecto ambicioso, esperar que se pueda integrar también la protección oceánica y que nos llegue pronto al GCF para discusión y con también un interés especial en que podamos trabajar, Carlos Manuel, en conjunto con GEF para que esto sea completamente paradigmático, transformativo, que protejamos los bosques, que colaboremos en la restauración de ecosistemas, que colaboremos también en la formulación de una gestión de bosques y una gestión de océanos que sea sostenible. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy agradecido por el rol del Fondo Verde en este proceso, un aliado muy estratégico dentro de la alianza de los 5 bosques de Mesoamérica. Ahora estamos acercándonos al final del evento, pero queremos darles a don Carlos Manuel y a don Yair y al final a Jeremy unos 2 a 3 minutos para reflexiones finales y pasos a seguir para seguir con éxito con esta iniciativa. Bueno, muchísimas gracias a los ministros, viceministros. Definitivamente don Francisco Morazán se sentiría muy a gusto de vernos a todos los centroamericanos con esta visión centroamericanista de integración en razón de nuestro capital natural. Debemos sentirnos muy orgullosos de eso, debemos sentirnos muy orgullosos y voy a subrayarlo una vez más. Los centroamericanos hemos plantado una semilla en la COP25 que hoy creció, en donde hemos posicionado soluciones basadas en la naturaleza dentro de la agenda de cambio climático. Y eso es así, esto no existía anteriormente. Como dice don Javier, hace 5 días tuvimos a 4 jefes de Estado, 4 presidentes de la región comprometiéndose en el aumento de las áreas marinas protegidas del Pacífico Este tropical, buscando esa orientación, buscando materializar el compromiso del 30%, y 5 bosques tienen que ser parte de los compromisos de los países para lograr ese 30%. El GEF va a tener recursos que puedan ser accesados para el trabajo de ese 30%, pero no hay que esperar al GEF 8. En GEF 7 todavía tenemos en la ventanilla de condiciones habilitadoras para el GEF, más de $350,000 por país que lo podemos utilizar para poder acelerar el trabajo de la propuesta para que llegue antes de un año y llegue en 6 meses la propuesta al Fondo Verde. Y sin duda, el trabajo que don Yannick y don Javier y nosotros en el GEF hacemos genera las condiciones para que pensemos a 10 y 15 años bajo una seguridad que puedan dar los fondos a largo plazo a los países en ese afán de adaptarnos mejor al cambio climático, mitigar el cambio climático y usar ese capital natural como una manera para el bienestar, la prosperidad de todos nuestros países. Así que agradecerles a todos por el evento. Muchas gracias, don Carlos Mael. Yair, de la CCAD. Muchas gracias. Buen día, buena tarde buen día para los que nos siguen por redes, buena tarde a los que están acá. Brevemente, pues saludar y agradecer a los ministros y viceministros de Ambiente que están con nosotros, e incluso al ministro de Agricultura de Panamá, que también se acaba de unir. Y este es la señal de que estamos trabajando no solo regional, sino intersectorialmente. En nuestro próximo Consejo de Ministros, dentro de 2 días, vamos a recibir a los ministros de Agricultura porque, como bien se dijo o se ha dicho toda la mañana, Ambiente y Agricultura deben trabajar juntos. Y es un mandato que tenemos en la región por parte de nuestros presidentes, así como con otras áreas. Definitivamente que los 5 bosques o el corredor biológico mesoamericano es uno solo para todos nuestros países. Y desde la CCAD, como ente político e implementador de este y otros proyectos de
la región en la apuesta esa de Morazán, y que después de 30 años, justamente hace poco celebramos los 30 años del sistema de integración SICA, estamos viendo confirmado hoy aquí nuevamente, y tal como hace un rato conversaba el ministro Rojas y el ministro Concepción, actual PPT y futuro PPT, es muy importante seguir en la línea de trabajo, de este trabajo regional. Y como ha dicho Javier, también hay que tomar en cuenta los mares, y era justo lo que mencionaban los ministros en esa conversación previa, que no solamente en tierra firme, sino también en el mar debíamos ampliar eso. Entonces, para no extenderme más, gracias al GEF, al Fondo Verde, por este espacio que nos han dado como Consejo Centroamericano de Ambiente y Desarrollo para poder presentar este importante proyecto, esta importante iniciativa, este reto que es, si bien allí dice una iniciativa regional para el clima y la diversidad, es una iniciativa para nuestra gente y la gente que habita estos espacios, que son lo más importante. Levi no me dejará mentir, desde que llegamos hace 6 meses a la CCAD como secretario ejecutivo, hemos mantenido contacto directo con nuestros pueblos originarios, con nuestras mujeres, porque son muy importantes. Mi primer evento de hoy fue en el pabellón de Panamá, con las mujeres de la región y de otras regiones, viendo las experiencias para el desarrollo en cada una de estas áreas. Entonces, pues muchas gracias por esta oportunidad, y créanme que la región está cohesionada, salimos fortalecidos de esta COP, y como bien dice don Carlos Manuel, debemos aprovechar eso como centroamericanos. Muchas gracias. Muchas gracias, Yair. Ha sido para mí un honor compartir el escenario con tantos tomadores de decisiones importantes de la región y actores claves de la conservación mundial. Sigamos adelante con esta iniciativa para la biodiversidad, los bosques y la gente de Mesoamérica. Y para cerrar el evento, le paso la palabra al doctor Jeremy Radachowski de WCS. Sí, nada más me queda agradecerles profundamente a don Javier, el Fondo Verde, don Carlos Manuel del GEF, a la CCAD, la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques, a todos los ministros, ministras, representantes de los gobiernos y todos los participantes. Yo creo que juntos sí podemos salvar los 5 bosques, y nuevamente Mesoamérica debería servir como un modelo para el mundo de cómo trabajar en conjunto para el clima, para la biodiversidad y para la gente. Así que muchas gracias. Tal vez tomemos una foto, los miembros del panel con todos.